And we are on chapter 9, and I want to continue with chapter 9. Estamos en capítulo 9 y queremos continuar en el capítulo 9. Last Sunday, when we spoke on chapter 9, El último domingo cuando hablamos del capítulo 9, we learned about growth through our past. aprendimos del crecimiento con nuestro pasado. Crecimiento a través de nuestro pasado. Growth through our past. And we learned how Saul's testimony spoke louder than his past. Y aprendimos como el testimonio de Saulo hablaba más potentemente que su pasado. His testimony being implemented in the present spoke louder than his past. El testimonio que estábamos viendo presentemente estaba hablando más fuerte que su pasado. And this was because it was rooted in an undeniable encounter with Jesus. Y eso porque estaba en una raíz de un encuentro innegable con Jesús. If you missed that message, it's already up on YouTube. I encourage you to go back and listen to it. Si no ha visto ese mensaje, está en YouTube y lo animo para que vaya y lo veas. And also to share it so it can bless others. Y también para que lo compartas, para que puedas bendecir a otros. Amén. And today, as we continue, I want you to open up your Bibles or turn on your Bibles for the more Hoy modern mientras que seguimos, quiero que prendan sus Biblias o abren sus Biblias. We're going to go to Acts chapter 9, verse 32. Y vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 32. We're going to read through verses, all the way through verse 42. Vamos a leer del versículo 32 al versículo 42. Man, Pastor, you're supposed to bring one verse, but if you know me, I like to read. Pastor, esto es solamente traer un versículo, pero si ustedes me conocen, a mí me gusta leer. In this church, we're going to read, En esta amen? iglesia vamos a leer la palabra, amén. Verse 32 reads, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Meanwhile, Peter traveled from place to place, and he came down to visit the believers in the town of Lydia. There he met a man named Aeneas, who had been paralyzed and bedridden for 8 years. Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your sleeping mat. And the word says, and he was healed instantly. Then the whole population of Lydia and Sharon saw Aeneas walking around, and they turned to the Lord. Verse 36, there was a believer in Joppa named Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was always doing kind things for others and helping the poor. About this time she became ill and died. Her body was washed for burial and laid in an upstairs room. But the believers had heard that Peter was nearby at Lydia, so they sent 2 men to beg him, please come as soon as possible. So Peter returned with them, and as soon as he arrived, they took him to the upstairs room. The room was filled with widows who were weeping and showing him the coats and the other clothes Dorcas had made for them. But Peter asked them all to leave the room. Then he knelt and prayed. Turning to the body, he said, get up, Tabitha. And she opened her eyes. When she saw Peter, she sat up. He gave her his hand and helped her up. Then he called in the widows and all the believers, and he presented her to them alive. Verse 42, the news spread throughout the whole town, and many believed in the Lord. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 9, capítulo 9, versículo 32 dice, mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo,
para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lidia. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. How great is our God. Como es de grande nuestro Señor. How Amén. he moves in miraculous ways. Como se mueve en formas milagrosas. And if you Amén. believe that he still moves in miraculous ways, give a praise out to Y si tú God. crees que Él todavía se mueve en formas milagrosas, dale un grito de júbilo al Señor. Amén. Today's message, Hoy el mensaje, the Lord has put in my heart to call it Growth Unlocked. Dios ha puesto en mi corazón a llamarle el crecimiento desbloqueado. Turn to your neighbor and ask them, Voltea have a you tu vecino. unlocked your growth? Y pregúntale: ¿has desbloqueado tu crecimiento? Have you unlocked your growth? ¿Has desbloqueado tu crecimiento? The theme for the year has been a healthy growth El for tema por us. el año ha sido un crecimiento saludable. And the series that I've begun has been healthy growth. Y la serie que yo comencé fue crecimiento saludable. And that theme is going to continue throughout the rest of this Y year. ese tema va a continuar por el resto del año. But I felt in my heart, and the Holy Spirit spoke to me this morning, Pero he sentido en mi corazón y el Espíritu Santo me habló desde esta mañana that with this particular series, this is the last sermon on this particular que series. con esta serie, esta va a ser la última prédica con esta serie. We learned a lot about growth and how we need to grow and grow in a healthy way. Hemos aprendido mucho de cómo debemos de crecer y crecer de una forma saludable. And the Lord guided me and my vision throughout this year Y el Señor me ha guiado con mi visión este año, that growth is not just about physical numbers, que el crecimiento no es solamente números físicos, but it has to begin in our hearts first. pero tienen que empezar en nuestros corazones. We have to primero. grow spiritually first Tenemos que crecer espiritualmente primero, so then that the seeds may give fruit. para que las semillas den fruto. And so, after all that we have gone through in this message, through these sermons, Entonces, después de que ya hemos hablado tanto en esos mensajes, the way I see it, the way I envision it, en la forma en que la estoy envisionando, it was us depositing into a piggy bank es nosotros haciendo depósitos al banco how to grow and how to grow healthy, de cómo crecer y cómo crecer de una forma and how we saludable. were able to learn these principles. Y cómo fuimos capaces de aprender esos principios. And now our piggy bank is full. Y ahora el banco está lleno, Church, our piggy Iglesia, bank is now nuestra full. cuenta de ahorros está llena. If you're listening to me this morning, your piggy bank is now Si full. me estás escuchando esta mañana, tu cuenta de ahorros está llena. Now it's time to unlock that growth. Ahora es tiempo de desbloquear ese crecimiento. Now it's time for it to burst out. Ya es tiempo para que explote. Now los it's time for frutos. it to be implemented. Es tiempo de implementar. And the way that gets unlocked En la forma en cómo se desbloquea eso is through the keys of God. es con las llaves que tiene el Señor. God has the keys to unlock our growth. Dios tiene las llaves para desbloquear tu crecimiento. Theologically speaking, there was a moment where Jesus told Peter, I give you the keys to heaven. Hablando teológicamente, había un momento donde Dios le dijo a Pedro que te voy a dar las llaves del cielo. And when Jesus gave Peter the keys cuando- of the kingdom of heaven, Cuando Dios le dio a Pedro las llaves del reino del cielo, he was giving him the authority to open the way to others, for others, to enter the kingdom le of estaba God. dando a él la autoridad para abrirle las puertas a otros para que puedan también entrar al reino del cielo. There was three particular ways that we know that Peter
the Holy Spirit guided Peter to use these keys. Había tres formas particulares en la cual el Señor guió a Pedro en cómo usar a estas And these were llaves. moments historic in the Bible. Y estos fueron momentos históricos en la Biblia. The first one was he used the keys to speak to the Jews. La primera fue que él usó las llaves para hablar con los judíos. And we see this when we spoke about Acts chapter 2. Y vemos eso cuando hablamos de Hechos capítulo 2. That he spoke to the Jews and thousands of Jews were saved. Que le habló a los judíos y miles de judíos fueron convertidos y salvos. The second part when he used the keys was when he spoke to the Samaritans. La segunda parte es cuando usó las llaves, es cuando él habló con los samaritanos. In Acts chapter 8, and he laid hands on the Samaritans and they received the Holy Spirit. En Hechos 8 él le puso sus manos a los creyentes samaritanos que recibieron el Espíritu Santo. We're going to learn about the third key next Vamos a week, aprender de la tercera llave la próxima semana, where God uses Peter to use the keys and open the hearts to the Gentiles. donde Dios usa a Pedro para usar las llaves y abrir los corazones de los gentiles. These were three great openings of God's kingdom to every group of people. Estas fueron tres aperturas del reino del Señor donde fue abierto para personas. And we see how God used Peter to unlock growth during this time. Y vemos como Dios usa a Pedro para desbloquear crecimiento en este momento. And here in the verses that we just read, En los versículos que acabamos de leer, we see Peter using the same authority, vemos a Pedro usando la misma using autoridad, that same method, usando la misma those same metodología, keys las mismas llaves, to unlock growth individually in the lives of the people and the church. para desbloquear crecimiento individualmente en la vida de la iglesia y la gente que estaba también en la iglesia, los creyentes. Just as Peter used this God-giving authority Así como Pedro usó esta autoridad dada por Dios for the people, for the world, para la gente y para el mundo, we see that he does the same in this story. vemos también que él hace lo mismo en esta historia. And we're going to walk through these moments so we can understand Y vamos a pasear por estos momentos para que podamos entender that just as God invited Peter to use those keys of authority, que así mismo como Dios invitó a Pedro para usar esas He llaves de invites you autoridad, and me. Él te invita let me a hear ti you y a mí. say, you and me. Quiero que les digan a ti y a mí. Let me hear you say, all of Te quiero us, escuchar todos to walk in the same authority, para caminar en la misma to autoridad use the same y authority usar la misma autoridad through Jesus Christ. con el nombre de Jesús. We may wonder sometimes, A veces de pronto se preguntan, well, isn't this authority or wasn't this authority just for Peter and the ¿no apostles fue esta during those autoridad times? solamente para Pedro y los apóstoles en esos tiempos? Well, let's look at what Jesus says or speaks to us through his words, Entonces vamos a ver his followers. qué es lo que dice Jesucristo y cómo los habla a nosotros, sus seguidores. Matthew chapter 18, verse 18, and I hope you're writing these down or bookmarking it or highlighting it, En because Mateo 18, yo espero que lo estén anotando o lo están subrayando en una parte, I hope that you're hoping what I'm hoping, porque yo espero que ustedes están esperando que es lo mismo que yo estoy esperando, that our growth is unlocked. que nuestro crecimiento es desbloqueado. How many are hoping? How many are wishing? How many are ¿Cuántos están esperando desiring eso? for a growth to be ¿Cuántos están unlocked in our deseando hearts, un in our crecimiento spirit? que sea desbloqueado en nuestros corazones y nuestro espíritu? Listen, the Escúchenme. verse says, I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. I read that. Y dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. This is a promise that Jesus himself is speaking, and not just to the apostles, but to us. Esa es una promesa que Jesucristo nos está diciendo a nosotros, no solamente a sus apóstoles. This wasn't just for his 12, but all his Eso disciples. no era solamente para sus 12, pero era para todos sus discípulos. He gives us an authority. Él nos está dando una And autoridad. here, he gives us the authority to bind and to loosen. Y acá nos está dando la autoridad para amarrar y soltar. To bind and loose. Para amarrar y soltar.
in our spiritual lives en nuestras vidas espirituales, things that don't belong. las cosas que no pertenecen ahí. There are things in our life that hinder our growth. Hay cosas en nuestra vida que nos bloquean nuestro crecimiento. And sometimes they lock us down, Y they a lock veces us nos in. amarra y nos aprietan. But Jesus has given you the key Pero Jesús te ha dado a ti la llave to bind and loosen those locks. para amarrar y soltar esas cadenas. Loosen those chains. Para soltar esas cadenas. Loosen the disbelief. Para soltar la incredulidad. Thank you. To loosen that addiction. Para soltar esa adicción. To loosen that hate. Para soltar ese odio. To loose that forgiveness. Give that forgiveness. Para soltar y dar ese perdón. Matthew chapter 28, verses 18 through 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mateo 28 del 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. In other words, if I've been given authority, now I'm giving you, I'm passing that on. En otras palabras, ya me he dado la autoridad a mí, ahora te estoy pasando la autoridad a ti. There was this one time when I had to talk to my youngest daughter. Había una vez que tuve que hablar con mi hija menor, And she's a little rebellious in her y es way. un poco rebelde en sus formas. When it comes to listening to her sister. Cuando a veces se toma en la forma de escuchar a su hermana mayor. And there were times where I would say, hey, Alina, which is my oldest, Y a veces le digo, hey, Alina, que es la mayor, hey, go tell Kaylee to please, come here or clean up her room. vaya dile a Katie, la menor, que venga acá o que vaya a And I'm limpiar el listening cuarto. from afar and Le I estoy hear escuchando de lejos. Kaylee giving her a hard Y time. Katie dándole un tiempo difícil. When did he say that? ¿Cuándo lo dijo? Well, I didn't hear him say Porque that. yo no lo dije, yo no escuché él decir eso. What time did he say? ¿A qué hora lo dijo? Like interrogating Y her. dándole una interrogación And entera. so Alina comes back to me distraught. Entonces viene la mayor, toda triste. So she doesn't listen to me. Ella no Dad. me escucha a mí, pa. I said, well, tell her that I told Dígale you, que yo le I dije gave a you the authority usted to tell her to que come here. le dijera a ella, So- yo le di la autoridad a ti para que tú vayas y le digas a ella. So she came to me and she was like, okay, Dad. And, I was Entonces ella like- vino a mí y dijo, ok. and I claro. tell her, hey, mind your sister. Y le digo que ponga atención a tu hermana cuando te dice estas cosas. You mind your sister when she's telling you these things. Because I have given her the word and the authority to tell you these Sí, things. ponga atención a ella porque yo le di la autorización a ella. And she's like, okay, I Entonces get it. dice, ok. So pa, now ya she lo can entiendo. discern what areas that I am kind of sending her through her sister. Entonces ella ya puede figurar en qué área le estoy mandando dependiendo de la orden que le da la And we hermana. see Alina emboldened and she's like, okay, Entonces ya Dad's Lina backing se me siente up. más grande, entonces ok, me siento mayor, más fuerte. So now you see her like, look, Entonces, ya está Dad ahí, said now, let's entonces, mi go. papá dijo que ahora, entonces vamos. And that's the confidence that she goes with. Y con ese tipo, y eso es la, It's the same manner that we see here when Jesus speaks to his y disciples. esa es la misma forma que vemos aquí It's cuando the same Jesús manner that he habla speaks to a your sus heart, that he discípulos, speaks to your cuando heart, Jesús that he habla speaks to al your heart, corazón and he tuyo, tells you al to corazón go. tuyo, al corazón tuyo, y te dice a ti que vaya. It's the same authority that he is Es la misma passing on autoridad to que le you. está dando a ti y a mí. He's not saying, hey, if you want No to, está diciendo, hey, si tú quieres, go. ve. There's authority. Hay autoridad. There's a passing down. Hay una autoridad Then que he está says, siendo pasada. teach these new disciples to obey all my commands I have given you. Entonces dice después, enséñale a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que os he dado. And then he says, and be sure of this, I am with you always to the end of age. Y dice después, y ten por seguro que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
we will always have the authority of Jesus. Tú in our siempre life. vas a tener la autoridad When we que go tiene and Jesús do sobre tu and vida walk in His cuando will. vamos y hacemos y caminamos en la voluntad de Jesús. How many can give a shout of praise for that? ¿Cuántos pueden dar un júbilo, un grito de júbilo por eso? Amén. This is for all believers. Eso es para todos los creyentes. No, all believers, we're not left out with this authority. Eso es para todos los creyentes. Todos los creyentes tienen esta autoridad. Jesus has given us the authority to make disciples, to baptize, to teach. Jesús nos ha dado la autoridad para convertir a discípulos, para bautizar, para aprender y también enseñar, to expand God's kingdom, para expandir el reino del to Señor, touch others' hearts, para tocar el corazón del otro, to lay hands and pray, para poner las manos encima de Through the power otros of y the Holy orar Spirit, por el Espíritu Santo, or to stand up here on the o altar pararte acá en el and altar proclaim like how the worship team was y doing and declare proclamar healing, y declarar sanidad, así como está haciendo el equipo de because there's oración. power in the name of Jesus. Porque hay poder en el nombre de Jesús. There's power through His words, Hay poder por las palabras There's que tiene el nombre de authority in Jesús. Him. Y hay autoridad and en that is Él. passed down. Y esa autoridad es He has given pasada. us the keys. Nos has dado las llaves. How many of us is God calling ¿Cuántos de nosotros nos está llamando Dios? to unlock our growth in Y discipleship? nos está llamando a desbloquear nuestro crecimiento To unlock en, and disciple. en disciplina, en discipulado. How many of us is God calling to unlock our growth in influence? En cuanto nos está llamando a desbloquear nuestro crecimiento y la influencia que tenemos sobre nuestros hermanos y hermanas. God right now is speaking to our hearts. Dios está hablando en El nuestros Espíritu corazones. Santo nos está God is talking to our heart. convicting our Nos hearts. está poniendo convicción en nuestros corazones. There's some of you that need to be teaching. Hay muchos de ustedes que deben de estar enseñando. There's some of you that don't that need to be praising. Hay muchos de ustedes que deben de estar alabando. There's some of you that should be laying hands and praying. Hay unos que deben de estar orando sobre gente. There's some of you that need to be ministering. Hay unos que deben de estar ministrando. We are called, we all believe, Todos tenemos un all llamado have the authority. y todos tenemos la autoridad. Come on, church. Vamos, iglesia. It's not a coincidence that you are sitting here, you're listening to No these es una words. coincidencia que estás sentado acá escuchando esas palabras en esta tarde. Luke chapter 10, verse 19. Lucas 10:19 nos dice: Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them, and nothing will injure you. Mira, te he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo y puedes caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada te hará daño. What are we afraid of? ¿De qué tenemos miedo? A lot of times we say, oh, sometimes I don't want to do this because then the enemy gets, I don't want to serve because sometimes, that's when I start running into trouble and the enemy tries to, give me trials. A veces decimos, yo no quiero servir porque a veces es como el enemigo me empieza a poner la vida difícil. I don't know, I don't want to pray because always quiero something orar weird, porque me siento raro, happens and I feel like the Y enemy's algo just raro pasa. breathing on Y me. siempre que hago eso, el enemigo When siempre I que read the word. está respirando encima de mí cuando me siento a leer la Biblia, me siento a orar. Listen, in you, if you believe in Jesus Christ, Si tú crees en Jesucristo and it is through the power of Jesus Christ y crees en el poder de and His Holy Jesucristo Spirit y en el Espíritu that we are Santo given this authority. que nos ha dado esa autoridad, So when we come to face our enemies, cuando venimos a encontrarnos con our nuestros enemigos, situations, our nuestras tribulations, situaciones y nuestras retas, the Lord has given us the authority Dios nos ha dado la to stand autoridad up, para pararnos, stomp our feet, para ponernos crush the enemy, fuertes, para parar al enemigo and speak truth, y hablar and speak verdad, with authority, y hablar con and speak with autoridad, power, y hablar con and let poder. them know that no situation, No hay una situación that no que enemy, no hay enemigo, no weapon formed against us will prosper. no hay arma que pueda prosperar contra nosotros. This is the authority that the Lord Jesus Esta es la has autoridad given us. que Jesucristo nos ha dado. A lot of times, and I've said this before, and I feel led by the Holy Spirit to repeat this to you again. Yo lo he dicho antes y siento que el Espíritu Santo me está guiando a decirlo otra vez. A lot of times we think that because we're believers and we speak the gospel or we live the gospel, Muchas veces creemos que porque somos creyentes y hablamos de la palabra y leemos la palabra, a lot of times we think that we always have to be on the defense. creemos que siempre tenemos que estar en la defensiva.
That we always gotta, the shield is always to be there for, to avoid the darts of the enemy. Que siempre tenemos que estar ahí en la defensiva esperando que el enemigo nos ataque. And yes, that's what the shield of faith is for in our Y lives. sí, por eso existe el escudo de fe en nuestras vidas. But then after you dodge, you move forward. It's Pero- not being on defense, it's being on offense. Pero no se trata de estar siempre en la defensiva, se trata de estar en la ofensiva también. Because we have power Porque tenemos poder. and power to move Porque forward. tenemos poder para The seguir power to have adelante. the victory. El poder para tener The la power to victoria. conquer. El poder para conquistar. No siempre tenemos que estar viviendo un momento. We're not always going to have to live in Una in a temporada en moment or a derrota. season of defeat. Donde Dios nos ha llamado God has called us con autoridad. with authority. El Espíritu Santo His Holy Spirit que venció la muerte. beat death. There was nothing more powerful than death here on earth. No había algo más poderoso que la muerte acá en la tierra. But there was one in heaven, and Jesus came down here to Hay earth. alguien más poderoso que la And muerte bajó acá distributed en la that tierra power and showed y that distribuyó power. ese poder y nos mostró ese poder. So what are we afraid of? Entonces, ¿de qué tenemos? We should have no fear to go out to the streets and preach the gospel. No deberemos tener miedo de ir a las calles y predicar We should la have palabra. no fear to stand in Walmart and give out a tract and say, Jesus loves no you. deberíamos tener miedo en estar en Walmart y hablar con un extraño y decirle que Jesús lo ama. To turn to your colleague sitting in the cubicle next to you De voltar a su compañero de trabajo al lado and ask him, how can I pray for you y today? preguntarle, hey, ¿puedo orar por ti hoy? Because I serve a powerful Porque yo God. sirvo a un Dios poderoso. And under his authority, Y bajo de su autoridad, I can pray for you. yo puedo orar por ti. And the Holy Spirit will move. Y el Espíritu Santo se moverá. That is the God that I serve. Ese es el Dios que yo sirvo. That is the Jesus who I represent. Ese es el Jesucristo que yo represento. These are things that the Lord wants us to unlock. Esas son cosas que Dios quiere que nosotros desbloqueemos. It's about time Es tiempo. to unlock our growth. Es tiempo para desbloquear nuestro crecimiento. Unlock your growth in power. Es tiempo para desbloquear tu crecimiento y tu poder. It's not a coincidence No es una coincidencia why the Lord has called us. en lo cual estamos acá en este momento. In this moment, what we just read right En here, este momento, lo que acabamos de leer aquí, he wasn't just speaking to the 12. no está hablando solamente a There's a los 12. representation higher in this moment. Hay una representación más In this alta moment, en he este was speaking to momento. the 72 believers. En este momento está hablando con los 72 He didn't creyentes. say, hold on, let me reserve this for just my people. Él no dijo solamente voy a reservar esa For información the para ones mi gente. who were just those 12, that little clique. Solamente voy a reservar esa información para estos 12 When apenas. Jesus died, Cuando Jesús when he murió, gave his life, cuando dio su vida, when he redeemed us, cuando nos redimió, it was not just some of us. era solamente It algunos was de for all of nosotros, us. era para todos de And so we nosotros. all are given this Entonces authority. todos tenemos esta autoridad. We all have been redeemed by Christ. Todos hemos sido redimidos por Jesucristo. And so this right here, what he was speaking wasn't just to the apostles. to the Entonces esto 72. aquí lo que le está hablando no está diciendo solamente a los apóstoles, pero a todos los 72. And the authority that was given was the authority over the enemy. Y la autoridad que les fue dada fue la autoridad sobre el enemigo. That thing, Esa cosa, that person, place, or thing esa cosa, lugar o persona that is hindering your growth, que te está parando tu crecimiento, that is hindering your worship, que está parando tu that is alabanza, hindering your breakthrough, que está parando tu that is hindering your quebrantamiento, healing, que está parando tu sanamiento. that is your enemy. Ese es el enemigo tuyo. And the Lord Jesus Christ, Y Jesucristo, and the power of the Holy el Spirit, poder del Espíritu has Santo, given you authority te ha dado over la that enemy. autoridad sobre el enemigo. Authority over the enemy. Autoridad sobre el enemigo. I jotted down Yo lo escribí aquí. spiritual warfare. Guerra espiritual. Authority over the enemy. Autoridad sobre el enemigo. Our fight is not against flesh and blood, Nuestra pelea no es contra but against the evil principalities that manifest themselves in this world. Pero sobre lo maligno, lo demoníaco que se manifiesta en este mundo. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Our fight isn't against blood So hay que and declarar flesh. guerra So we have to espiritual. declare spiritual warfare. What does that mean? ¿Eso qué significa? I don't think that the enemy's scared with just words. No cree que la palabra, el enemigo se va a asustar con solamente palabras. We fight it on our knees. Nosotros la peleamos esa guerra en nuestras We fight it rodillas. through a lifestyle.
La peleamos con un estilo de vida. We fight it through the Holy Spirit, La peleamos con el Espíritu seeking Santo. the filling of the Holy Spirit, Buscando la llenura del Espíritu seeking the Santo. truth in His Word. Buscando la verdad en su palabra. That is spiritual warfare. Esa es la guerra espiritual. We can live our lives daily. Podemos vivir nuestras vidas Yes, we diariamente. exist physically, Sí, existimos en forma física. pero nuestra pelea es aún más allá. But our fight is more above. No hay nada que temer, There's nothing to fear. both physically and En spiritually. forma física o espiritualmente. We have the Lord Jesus Christ in our life. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. There was a moment where Paul said, they can take my body. En el momento que Pablo dijo, pueden llevarse mi But I'm cuerpo. assured, I know that when I pass, I'm going to Pero heaven. yo sé que cuando yo me muera, yo voy para el cielo. And I live on. Y yo sigo viviendo. So physically, death cannot conquer Entonces, us. físicamente la muerte no nos puede Spiritually, conquistar. death cannot conquer us. La muerte espiritual no nos puede conquistar. What is your enemy? ¿Cuál es tu enemigo? Picture it. Envisiónalo en tu mente. ¿Cuál Name es tu it. enemigo? Ponle nombre. Close your eyes right now. Cierra tus ojos Think of it. y piensa en él. That right there, what the Holy Spirit is putting in your heart. Eso, lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu mente. The Lord has given you the authority over your enemy. Dios te ha dado la autoridad sobre de ese enemigo. Bind it and loose it in Jesus' mighty name. Amáralo y bótalo en el nombre poderoso de Jesús. Right now. En este momento, Oh, we thank you, Holy Spirit. te damos gracias, Espíritu Santo. We declare in Jesus' mighty name Declaramos en el nombre poderoso de Jesús an unlocking right now. un desbloqueamiento en este An unlocking momento. in our hearts and our minds right now. Desbloqueamiento en nuestros corazones y nuestras mentes en este Sheyame momento. ke ioma. We thank you, Father. Te damos gracias, Señor. 1 Peter chapter 2, verse 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. But you are not like that. Say it. Pero vosotros no sois así. Repeat after me. Repita después de mí. I am not like that. Yo no soy así. I am not like that. Yo no soy así. Listen, what does it say? Escuche, ¿qué dice aquí? For you are a chosen people. Porque sois un pueblo elegido. Now repeat after me. Ahora repita después de mí. I am chosen. Yo soy escogido, elegido. I am a chosen people. Yo soy You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. Read it. Come on. You are a royal priest. Right there. Right here. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Woo! That right there is me picturing my daughter walking like, yo, let's go. I wish you would. Kaylee, I wish you would tell me no. Este como ese momento como que mi hija Alina diciendo, dime que no, vamos a ver. Ponte las pilas, vamos a ver. No. I can't translate that. I'm sorry. You're good. This is the confidence in which we can approach these things. Nosotros podemos con esa confianza acercarnos a estas cosas así, de esa perspectiva. Yo no estoy aquí para decirle palabras ni frases bonitas. I'm not here to tell you beautiful things or pretty phrases. Estoy aquí para hablarte y decirte la verdad. I'm here to tell you the truth. Y si está en la palabra, And so if this is in the word, eso es verdad. it is true. Y podemos exigir, podemos implementar la verdad en nuestra vida. And we can start to implement the truth in our lives. I love it. As a result, you can show others the goodness of God. Y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. For he called you out of the darkness into his wonderful light. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Once again, he's not just speaking to disciples or the small group of apostles. Otra vez en este momento Él no está hablando solamente con los 12 discípulos, All believers are included in this section. pero todos los creyentes están incluidos aquí. And the authority that he's speaking on here, the authority that is being given here, Y la autoridad en la cual le habla en este momento, la autoridad que Él le está dando aquí, is a direct access to God. es un acceso directo a Dios. The direct access to his inheritance. Es un acceso directo Of a his, su herencia, his authority, su autoridad, his representation. su representación.
Now we represent someone stronger, greater, far greater, more powerful than us alone. Una representación de algo más poderoso, más fuerte, más magnánimo que nosotros mismos. A representation of a conqueror. Una representación de un conquistador. A representation of a king. Una representación de un rey. Qué lindo es Dios. How beautiful is God. Que comparte eso con nosotros. That he can share that with us. Y no comparte su gloria. He doesn't share his glory. Listen. Escuchen. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. All the glory and all the honor is to God. We couldn't do this alone. No podemos hacer eso solo. I can't just speak this to you and this happens. Yo no puedo hablar solamente con usted y esto pasa. We understand that it was because what Jesus did on the cross, Entendemos que es por lo que hizo Jesús en la cruz descended his Holy Spirit, y que trajo su Espíritu we Santo. receive his Holy Spirit, Nosotros recibimos su Espíritu thus we Santo inherit that power. porque nosotros la herencia es nuestra herencia con ese So it poder. is through his power. Y es por el poder He de gets él. all the glory. Y él le da la gloria. A He él es gets la all the gloria. honor. A él es toda la honra. If you agree with me, let me hear Y you si usted shout cree en to eso, Jesus un Christ. grito de júbilo. We are called to use the keys of the kingdom, Hemos sido llamados a usar las llaves del reino. not with arrogance, No con arrogancia, not with arrogance, no con arrogancia, but with humility, pero con humildad. with humbleness, Con humildad. with faith. Con fe. I say it again, with faith. Con fe. I say it again, con fe. With faith. Lo digo otra vez, con fe. With faith. Con fe. With faith. The authority knowing that it comes through Jesus. La autoridad sabiendo que viene por Jesús. How good is our God? Como de grande es nuestro Dios. Acts chapter 9, when we read Acts chapter 9, verses 32 through 35, Hechos 9, versículos 32 al 35. we see that there was an authority happening and the doors were being opened. What was being unlocked here was healing. Puertas estaban siendo abiertas en este momento y lo que estaba siendo desbloqueado era sanidad. He declared healing over Aeneas. Él declaró sanidad sobre Enaías. Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your sleeping mat. Aeneas, Jesucristo Te ha sanado. te ha sanado. Toma tu lecho, levántate. I don't know if he said that specifically, but Peter spoke healing. Pedro habló sanidad. La sanidad que Dios ha puesto, la autoridad que ha puesto en él. Y sabemos que eso mismo Dios ha puesto para nosotros implementar y declarar sanidad. Peter declared healing, and that same authority that he implemented, we can also implement upon our own lives. This man was paralyzed for 8 years. Este señor fue paralizado por 8 años. There's no time. No había tiempo. There's no illness. There's no sickness. No hay No matter enfermedad. how long we've been sick or hurt or ill, No importa cuánto tiempo llevamos enfermos, God's time is perfect. el tiempo de Dios es perfecto. He operates on a perfect time. Él opera en un tiempo perfecto. And I love it because we see that being executed Y here. me encanta porque vemos él ejecutar eso en este momento. How many things, how many places are paralyzed in our lives? ¿Cuántas cosas o cuántas partes en nuestras vidas son How paralizadas en many este momento? wounds have paralyzed us? ¿Cuántas heridas nos han How many paralizado? patterns, how many addictions, how many ¿Cuántas fears have adicciones, cuántos paralyzed us? miedos, cuántos temores nos han paralizado en nuestras vidas? Jesus today is here and willing to Hoy heal. Jesús está acá y está dispuesto. The power of Jesus is here El poder de Jesús está aquí para sanar. y dispuesto a sanar. He's been declaring it since the beginning of this Lo ha service. estado declarando desde el principio de este And servicio. so I know Entonces yo sé that people today, que hoy, if you believe, si tú crees, I know I believe, yo sé que yo creo, you can be healed pero si tú crees, puedes ser sano. through the power of the name of Jesus. Por el poder del nombre de Jesús. It's not a coincidence No es una coincidencia how we saw Peter exercise his faith and speak Jesus' name in his life. en la forma que vimos Pedro usar la fe que tenía en Jesús y declarar el nombre de Jesús. Speaking to that which was paralyzed. Hablando algo que fue paralizado. How many of us may have a paralyzed heart? ¿Cuántos tenemos un corazón paralizado en It este may momento? have gone cold. Que de pronto se enfrió.
How many of us need healing in our hearts ¿Cuánto necesitamos sanidad en nuestros corazones to loosen that what's paralyzed? para soltar lo que está paralizando tu corazón? Unlock love. Para desbloquear amor, Let it grow in our hearts. dejar que crezca en nuestros corazones. The second act that we see that Peter implemented here, Y el segundo hecho que vemos que Pedro implementó aquí, the second authority that he was given to unlock, la segunda autoridad que él fue dada para desbloquear, it opened the door for resurrection. abrió la puerta para la resurrección. It opened the door for resurrection. Abrió la puerta para la What resurrección. we read in Acts chapter 36 Lo que leímos en Hechos, versículo 36, through 42, we saw that Tabitha was known for her kindness, for her goodness. vemos que Tabita, que fue conocida como era de buena y todas las cosas buenas que hacía por la She was gente, loved throughout the town. toda la comunidad la amaba. She was good. I know that the Lord used her in her community. Era una persona noble y el Señor la usaba en su comunidad. Yet there was an illness that impacted her life Pero hubo una enfermedad que impactó a su vida and brought her to come to die. y que eventualmente la trajo a la muerte. And we see and we know that this was for a purpose. Y vemos que eso tuvo un propósito. The Lord permitted this in their life for a purpose. Dios permitió que eso pasara en su vida por un propósito. It was to bring resurrection. Era para traer resurrección. Far greater than a physical body, Más grande que un cuerpo físico, to bring a resurrection of faith in the people's lives. para traer una resurrección de fe en la vida de la To bring a gente. resurrection of belief in others' Para lives. traer una resurrección de To bring the creencia. resurrection of hope in others' lives. Para traer una resurrección de esperanza en la vida de otra gente. I love it because it says that Tabitha was good. Me encanta porque dice que Tabita A era lot of una times we persona think that noble. because we're good or we do good things, that's safe for us. Y That keeps us pensamos que safe. porque somos una persona buena, personas nobles, entonces estamos a salvo, que estamos bien, nada malo nos va a pasar. It doesn't work that way. Pero así no es como funciona. The goodness that God gives is far greater than any goodness that we can give. La nobleza que Dios nos da es mucho más grande que la nobleza que nosotros podemos dar. But His purpose will always be completed in Pero our el life. propósito de Dios siempre va a ser completado en nuestras vidas. And so we see that His purpose was completed in her life, far greater than how good she was. Y el propósito que tenía Dios fue completado en su vida mucho más grande que lo que ella pudo haber hecho. And I ella know the misma. Lord speaking to somebody because this is not Y in yo my sé que notes. Dios está dándole a alguien porque eso no está en mis notas en este momento. The Holy Spirit is speaking to our hearts so that we can understand the greatness of His love. Pero el Espíritu Santo nos está hablando en nuestros corazones para que podamos entender la magnitud de su amor. At this moment that we just read about the resurrection of Tabitha, En este momento que acabamos de leer de la resurrección de Tabita, what's interesting here is that before this there was no record. lo que es interesante aquí es que antes de esto no existía un récord, There was no record of any apostle, any disciple of Jesus that had resurrected someone from the dead. no había un récord de cualquier apóstol que no fuera Jesús que había resucitado a alguien de muerto. Resucitado, perdón. Listen, and the people sought him out because they saw who he was, the man of God, that the Holy Spirit was in him and he was filled with the Holy Spirit. Pero la gente lo buscó porque sabían quién era y sabían que era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. And these people had faith. Y esta gente tenía fe. Y llamó, And they called. and they called him, y lo buscaron, Y lo llamaron y lo porque buscaron. sabía que no era Pedro, Because they knew that it wasn't him. era lo que él estaba dentro de Pedro. It was what was inside of him That can bring resurrection. que podía traer la resurrección. And look at the faith of these people at this time. Mira la fe que tenía esta gente en este Knowing that the momento. power of Jesus still existed Sabían que el poder de Jesucristo todavía existía and could do far greater things. y que podía hacer cosas más grandes. Far greater things than from his throne. Desde el trono de allá arriba He could do far greater things here on earth. podía hacer cosas mucho más grandes acá en la tierra. A veces queremos, ay, yo quisiera estar en los tiempos de Jesús. Sometimes we say, oh my God, I wish I was in the time of Man, I Jesus. wish I could have witnessed that power. Uy, qué rico estar, poder ver ese poder. Come on, let's have faith. Tengamos fe. We can witness that power. Podemos ver I ese think the poder. power of the Holy Spirit is here. Podemos ver el poder del Espíritu He Santo lives, trabajar and he en sus lives. vidas. Porque Él vive acá en sus That is who vidas. we serve and we Y believe. eso es lo que nosotros servimos. God can do far greater things Dios puede hacer cosas mucho más grandes than we can imagine. que nosotros podemos imaginar. This was the faith that they had in the risen Christ. Esta es la fe que ellos tenían en Jesucristo. Peter cleared the room. Pedro
aclaró el cuarto And he said, "Get up, Tabitha." y le dijo, Tabitha, levántate. Le habló a esa área muerta. He talked to that area that was dead. The word here didn't say he turned to Tabitha. La palabra no dice que él volteó ante Tabitha. It says, let me see, is it here? Give me the next verses, please. And the room was filled, and Dorcas and Peter asked him to leave them. Then turning to the body. Turning to the body. Volviéndose hacia el cuerpo. He spoke to that dead thing. Entonces él habló a esa cosa He muerta. spoke to that dead area. Esa área que estaba muerta. Porque el sin espíritu vida. de Dorcas no estaba muerto. Because the spirit wasn't dead. Ella creía en Dios. Ella She era una believed in sierva de God. Dios. She was walking close to God. Peter spoke to that dead area. Pero Dios le habló a esa área que estaba muerta y sin vida. How many places in our life that we feel dead? ¿Y cuántas áreas en nuestras vidas en estos momentos se sienten muertas? How many of us have felt like our dreams have just died off? ¿Cuántos sentimos que nuestros sueños se han muerto? That our relationships, that our faith, that our Que nuestras marriage relaciones, may que be on its nuestra last leg, that fe, is dying que de off. pronto nuestro matrimonio ya se está muriendo. That our purpose, that our Que nuestro calling, that our propósito, ministry nuestro has llamado, just died nuestro off. ministerio se está empezando a morir. Listen, you have been given the keys. Escúcheme, Dios te ha dado las llaves. Tienen la autoridad del You have the Espíritu Santo authority of the Holy para hablarle Spirit a esa área que está to talk muerta to that dead area in your life y decirle en el nombre de and tell us Jesús, that in the name of in Jesus, the mighty name of en el Jesus, nombre poderoso de Jesús, rise and get up. levántate, Rise and get up. levántate. Many of us need to speak that here today. Muchos tenemos que hablarles así a nuestras vidas en este momento. El Espíritu Santo te está diciendo, te está moviendo tu The corazón. Holy Spirit is talking to your heart. It's moving your heart right now. Hey, you have this authority. And it's telling you, you have this authority. Tienes la autoridad. Speak, turn to that area that is dead. Voltea y habla a esa área que en este momento está muerta. Toma acción. Take action. It said Peter turning to the body Dice que volviéndose hacia el cuerpo, and speaking. le dijo, entonces hablándolo, There was lo action habló. there. Había pasión ahí, He knew. había acción ahí. He knew Él sabía that once he took action, que cuando él tomaba acción, Jesus was going to operate. que Jesús iba a empezar a operar, Jesus was going to resurrect. que Jesús iba a resucitar. When you speak, Cuando tú hablas you act. y tú tomas acción Put your faith in y God. pones tu fe en Dios, When you walk forward, cuando caminas adelante, watch how Jesus operates in your mira life. cómo ves como el Espíritu Santo y Jesucristo opera en tu vida. And watch how through his power, Mira your que calling is y resurrected. cuando puedas ver con su poder, puede resucitar de cualquier área muerta. Your faith is resurrected. Tu fe se resucita. Your marriage can be resurrected. Tu matrimonio se resucita. Our hearts can be resurrected. Nuestros corazones pueden ser resucitados. Has the authority that there is in Jesus. La autoridad que tiene Jesucristo. We see this miracle here Y vemos ese milagro aquí. so that we can see and believe that in Jesus there's new life. Y eso lo vemos para poder verlo y creer que Jesús tiene la autoridad en nuestras vidas. Maybe in our flesh we see loss. De pronto en nuestro físico vemos pérdida, We see death. vemos muerte, But when we take a spiritual perspective, pero cuando vemos una perspectiva espiritual, unlock what Jesus is calling us to unlock today. podemos desbloquear lo que Jesús nos está llamando a desbloquear. We can see hoy. life. Podemos empezar a ver vida We can see y resurrection. empezamos a ver resurrección. How good is our God? ¿Cómo es de grande nuestro Dios? How good is our God? ¿Cómo es de grande nuestro Dios? We saw Jesus do the very same thing. Vimos a Jesús hacer la misma cosa. We saw him do this with a little girl at one moment. Vimos hacerlo con la niña joven en un momento. It wasn't only Jesus that had the authority in that time, No or era asked- solamente Jesús que tuvo la autoridad en ese momento. he passed it on Él la pasó. through his Holy Spirit. Él la pasó con el Espíritu Santo. He did the same thing. He told the little girl, Talita Kumi. Él le dijo lo mismo a la niña, He said, little girl, arise. levántate. It's the same thing that Peter is exercising here. Lo mismo que hizo Pedro aquí. Here, he says, Aquí vemos Tabitha, que él dice, Tabitha, levántate. Tabitha Kumi.
Jesus took the girl by the hand. We saw Peter that took the girl by the Jesús hand. tomó a la niña de la mano. Vemos Took que action. Pedro tomó a Spoke. Tabita con la mano. Tomó acción, habló. The authority didn't die when Jesus La when he died autoridad no on the murió cross. con Jesús. It resurrected with him. The power was Resucitó always with him. con Jesús, con él. Y siempre va a And estar con él. is why we can, right, give glory and honor to Y God. por eso es que le debemos dar gloria y honra a Dios. Because he continues to do these miracles. Porque Él continúa haciendo estos milagros. And he chooses us Y nos escoge a nosotros to be his chosen people para ser su pueblo elegido. and bring healing and resurrection Y traer to sanidad y others' life. resurrección a la vida de otros. ¿Entienden? Do you get it? I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. There was one last moment here that I'm going to speak about where we see the authority that Peter used. Había un último momento y voy a hablar de eso donde vimos la autoridad que usa Pedro. We saw that he had the authority and he opened the doors to salvation and joy. Y en este momento vemos que él tenía la autoridad y abrió la autoridad y abrió esas puertas para dejar entrar salvación y gozo. Salvation and joy. Salvación y gozo. Acts 9:35 says, then the whole population, I'm sorry, then the whole population of Lydia and Sharon saw Ananias walking around and they turned to the Lord. Y entonces toda la población de Lidia y Sarón vio a Eneas paseando y se volvieron al Señor. We see the glory of God. Vemos la gloria de Dios. Others see the glory of God. Otros ven la gloria de Others Dios. see salvation, restoration, resurrection, Otros ven transformation, salvación, resurrección, impact, change transformación, when we impacto, cambio. activate it in our Cuando- communities. Cuando es activado en nuestras We comunidades. activate it in our schools. Cuando nosotros activamos esa autoridad en We nuestras activate it escuelas. in our life, in our Cuando marriage. activamos esa autoridad en nuestra vida y en nuestro matrimonio, And there's salvation. hay salvación. There's salvation. Hay salvación And there's joy. y hay gozo. God wants to bring growth and restoration in our life. Dios quiere traer crecimiento y restauración en nuestra vida. To areas that seem diseased or broken or Quiere dead. traerlas a ciertas áreas de nuestra vida que de pronto se ven muertas o se ven enfermas. And we know that He doesn't just want to bring them, He can bring Y nosotros restoration. sabemos que Él no solamente quiere traer restauración, pero Él puede traer restauración. He offers salvation for those who need salvation. Él ofrece la salvación para todos los que lo quieren o necesitan. He offers a saving. Él ofrece una salvación He offers joy. y ofrece gozo. How many of us are going to respond? ¿Y cuántos de nosotros vamos a If responder? you are where you are, stand up to your feet with me. Si quieren responder, párense donde están en este momento, Heads bowed, eyes closed. con los rostros inclinados y los ojos cerrados. Begin to ask God right where you are Empieza a pedirle a Dios a donde estás, to show you those areas que te muestre esas áreas in which you need to speak and implement authority in. en las cuales tienes que implementar esa autoridad de Jesús. Those areas that need to be unlocked. Esas áreas que tienen que ser desbloqueadas. Those areas that you need to grow in. En esas áreas donde tiene que haber crecimiento. Begin to ask God to begin to work that in your life. Empieza a pedirle a Dios a que empiece a cambiar y a trabajar eso en tu vida. Whether it's your marriage, De pronto es tu matrimonio, whether if it's your family, de pronto es tu familia, your ministry, tu ministerio, your sense of purpose, tu propósito, your relationship with God. tu relación con Dios. There's nothing that He can't restore. There's nothing He can't resurrect. No hay nada que no pueda restaurar o resucitar. There's nothing that He can't save. No hay nada que Él no pueda salvar. There's no one He can't save. No hay nadie que Él no pueda salvar. It could be your husband that you're praying for salvation over, your wife, Puede ser tu esposo o tu esposa que estás orando para que Él los your salve. children, your Tus neighbor. hijos, tu vecino. God can bring salvation. Dios puede traer esa salvación. That we may feel is lost, Eso que de pronto sentimos que está perdido. that we feel is hopeless. Que de pronto sentimos que no hay esperanza. In Jesus we have hope. En Jesús tenemos esa esperanza.
There's nothing beyond his ability that he can't restore and unlock growth in. No hay nada que él no pueda restaurar o desbloquear. This story I share with you, La historia que acabo de compartir contigo, todo lo que aprendimos hoy en día, everything that we have learned today, is not for us to just be comfortable with miracles happening in our life. no es solamente para que nosotros nos pongamos cómodos con milagros sucediendo. The purpose or the ultimate purpose of miracles is not for us to be comfortable. El propósito de milagros no es para que nosotros nos pongamos cómodos. The reason why miracles exist in our life La razón por la cual milagros existen en nuestras vidas is so that we can see the true glory of Jesus. es para que nosotros podamos ver la gloria de Jesús, So we can see that the true source of joy, para que podamos entender que la fuente real del gozo, the true source of que salvation, la fuente real de la the salvación, true miracles que milagros verdaderos are found in Jesus. son encontrados en Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gracias, Señor. God is speaking to our hearts today Dios nos está llamando y nos está hablando a nuestros corazones hoy. to begin to exercise our authority. Empecemos a ejercitar esa autoridad. And let it be from this moment, let it be a pivotal Y moment que desde este momento en adelante, que este sea un momento importante en nuestras vidas. where you will unlock change in your life, Un momento donde empiezas a desbloquear el cambio en tu vida. unlock growth in your life. Que vas a desbloquear el crecimiento en tu vida. Knowing that you have to pray, let's unlock prayer in your life. Sabiendo que tienes que orar, desbloquea oramiento en tu Knowing that vida. you have to take action, let's unlock Si and take sabes que tienes action. que empezar a tomar acción, desbloqueemos y empecemos a tomar acción. Knowing that we have to learn so that we can be able to teach, let's unlock that and Si let's sabes que begin tenemos que to empezar a exercise that aprender, growth. desbloqueamos eso y empezamos a aprender y ejercitar ese crecimiento. Knowing to unlock the death that we thought was in our purpose. Hay que desbloquear la muerte que pensábamos que estaba en nuestro propósito And let that purpose grow once again in our y hearts. empezar a dejar que ese propósito empiece a So that we crecer can otra vez nurture that en growth. nuestra vida para que poder cuidar ese crecimiento And let it grow. y dejar que crezca. Father, we thank you, Lord. Padre, te damos las gracias. We thank you, Father. Te damos las gracias, Señor. We thank you, Jesus, Te damos las gracias, Jesús, because we believe in your greatest miracle. porque creemos que tú eres el milagro, Padre Santo, más grande. The greatest miracle is what you already did for us. Que lo que tú hiciste por nosotros es el milagro más grande, It Señor. wasn't just a healing of a body. No era solamente el sanamiento de un cuerpo, It Señor. wasn't just a resurrection of a body. No era solamente la resurrección de un cuerpo, Padre. It was bringing forth salvation. Era trayéndonos la salvación, Señor.